Les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público. Vamos a ver las obligaciones de los responsables del régimen simple de tributación RCT. Primero, deben presentar y pagar los anticipos bimestrales del régimen simple de tributación en el formulario 2593. Bimestre de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los anticipos se deben presentar así el ingreso respectivo sea cero. En el caso en el que la liquidación del recibo bimestral 2593 genere saldo a pagar, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, los pagos del régimen simple de tributación no se pueden hacer por medio de los recibos 490 litográficos. Deben expedirse por medio del portal de la DIAN. El recibo 490 debe pagarse el mismo día de generación. En caso contrario, se debe generar uno nuevo el día del pago. ¿Cuáles son el calendario de vencimiento? Entonces tenemos para los anticipos, tipo bimestral, siempre los primeros dos bimestres, enero, febrero, marzo, abril, el vencimiento se aplaza. Entonces enero, febrero, por lo menos para el año grabable 2024, enero, febrero se presenta en mayo, que va desde el 10 de mayo al 24 de mayo. Marzo, abril va desde el 13 de junio hasta el 26 de junio. Mayo, junio va desde julio 10 hasta julio 23. Julio, agosto de septiembre 10 a septiembre 23. Septiembre, octubre de noviembre 13 a noviembre 26. Y noviembre, diciembre de enero del 2025, enero 13 a enero 24. Como pueden ver, el bimestre de enero, febrero no se presenta en marzo, sino en mayo, y marzo, abril en junio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque los contribuyentes que dan con el régimen simple de tributación deben apropiar estos recursos para cuando tenga el vencimiento, que van a ser seguidos 3 meses. Mayo, junio y julio no tengan problemas de liquidez. El formulario 2593, ese es el formato de recibo electrónico simple en el cual se registran los valores de los grupos, se hace bimestral y están las secciones del componente de industria y comercio, que es lo primero que se diligencia, luego el componente simple, el de impuesto nacional al consumo, el IVA, y luego sale el valor a pagar. Segundo, obligaciones. Debe contar con la facturación electrónica entre los 2 meses siguientes a la inscripción, salvo que se usen documentos equivalentes, y mientras exista esta posibilidad, deben expedirse facturas electrónicas. Entonces, los de régimen simple de tributación, los que son nuevos, se les da plazo hasta 2 meses para implementar la factura electrónica. Pueden utilizar el documento equivalente como el sistema de POS, que ahora es documento equivalente electrónico. A partir de febrero ya son los vencimientos, pero pueden utilizarlo. Tercero, quien opta por régimen simple de tributación debe contar con la firma electrónica. Cuarto, para seguir perteneciendo al régimen simple de tributación se debe cumplir con las siguientes obligaciones. Estar al día con las obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, y con las obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral. O sea, para acogerse debe estar al día con estas obligaciones. Y cuando ya esté en el régimen simple de tributación también debe estar al día. Efectuar el pago de los aportes al sistema general de pensiones antes de presentar el recibo electrónico del régimen simple de tributación, para la procedencia del descuento de que trata el párrafo cuarto del artículo 203 del estatuto. O sea, bimestralmente se puede descontar del valor del componente del régimen simple, de acuerdo al grupo y las tablas, y tarifa que le corresponda, el valor que le corresponda de aporte patronal a pensiones de los empleados. Entonces, ¿cuál es la condición? Que se haya pagado previamente al descuento. O sea, si vamos a presentar enero o febrero, el bimestre de enero o febrero anticipo, entonces vamos a descontar la parte patronal de aporte de pensiones sobre empleados de enero o febrero, condiciones que se haya pagado. Pues ya tiene que ser porque el vencimiento es en mayo, ¿sí? Entonces, condición que se haya pagado previamente esos valores causados de aporte a pensiones patronales para poderlos descontar. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 912 del estatuto en caso de aplicar el descuento tributario por ingresos recibidos a través de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos de pago electrónico. ¿Cuál es la condición? Es un descuento que puede efectuar en la declaración del 260 anualmente, diferente del aporte a pensiones, que es bimestral. Entonces la condición es que esté el certificado emitido por la entidad financiera. Solicitar la factura o documento equivalente a tus proveedores de bienes y servicios según las normas generales en materia tributaria, conforme a lo previsto en el inciso tercero del artículo 215 del estatuto.
Entonces, aquí normal, está obligado a pedir factura electrónica de venta o documento equivalente, el responsable del régimen simple de tributación, y también a solicitar, a soportar sus costos, porque aunque el impuesto se genera sobre ingresos brutos depurados, no renta líquida, pero también se tiene en cuenta que para efecto de descontar el IVA, para lo corresponde al IVA, si es responsable, tiene que estar soportado por factura electrónica de venta, documento equivalente, los documentos indicados. Quinto, debe presentar la declaración anual consolidada del régimen simple de tributación y la de impuesto de las ventas IVA en caso de responsable de este impuesto. Entonces, las demás obligaciones establecidas en el Estatuto Tributario y Decreto 1099-2020 reglamentario del régimen simple de tributación. Esto es la más relevante. Entonces, si es responsable de impuesto a las ventas, entonces siempre la declaración del IVA para el régimen simple de tributación es anual y el vencimiento es en febrero. Entonces, para el año grabable 2023 se vence desde febrero 15 a febrero 21 del año 2024, de acuerdo al último dígito del NIT. Y la declaración anual, el formulario 60, entonces el vencimiento va desde abril 15 a abril 19, también de acuerdo al último dígito del NIT. Entonces tenemos aquí el formato 300, el mismo formulario de declaración de impuestos de las ventas, simplemente que no lo licenciamos ni bimestral ni trimestral, sino anual. Entonces ahí tenemos la información del año, debe corresponder a lo que hemos anticipado de IVA. Si no puede haber una diferencia, pues se paga la diferencia con interés de mora. Ahí en la parte final se refleja, como ustedes podrán haber visto los formularios 300, para reflejar los anticipos que se han pagado bimestralmente de IVA. Y luego tenemos el formulario 60, que es la declaración anual consolidada, en la cual primero relacionamos la parte del patrimonio, luego los grupos, en esta declaración también se está presentando la información para los municipios de industria y comercio, del impuesto nacional al consumo también va ahí la información, impuesto de comercio ocasional si hubo, y lo del IVA ya esa parte como vimos que es en febrero, formulario 300. Retención de la fuente de los responsables del régimen simple de tributación según el artículo 911 del Estatuto Tributario. Entonces, los responsables del régimen simple de tributación están obligados a efectuar retención de la fuente correspondientes a pagos laborales cuando sea el caso. ¿Quiénes ser retenedores? Personas jurídicas y personas naturales comerciantes que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o un ingreso bruto superior a 30.000 VT. Entonces, es la única retención de la fuente que deben aplicar en renta y esto responde al régimen simple de tributación. Si hay pagos laborales, que pasen los topes para efectuar la retención. Y los responsables del impuesto de las ventas IVA, que sean el régimen simple de tributación, cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios grabados de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del impuesto unificado al régimen simple de tributación simple, actuarán como agentes retenedores de IVA. Ojo con esto. Entonces, el contribuyente que está en régimen simple de tributación le compró bienes y servicios grabados a otro contribuyente del régimen simple de tributación, debe retener el IVA al 15%, porque los del régimen simple de tributación le deben retener el IVA al 15%, tanto los del régimen ordinario que le hagan compras de bienes y servicios grabados, como los del régimen simple de tributación. Estas son las dos únicas retenciones que se presentarían. Para pagos laborales, si da la base, y están obligados a retenedores, y retención del IVA cuando le compran bienes y servicios grabados a otros responsables del régimen simple de tributación. Descuento del impuesto por ingresos de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos de pago electrónico, artículo 212 del Estatuto Tributario. Entonces, el descuento del 0.5% de sus pagos que hagan por medios electrónicos, de los ingresos recibidos por concepto de venta de bienes o servicios pagos o abonados a través de los sistemas de tarjetas de crédito y o débito y otros mecanismos de pago electrónicos, donde intervienen entidades financieras. La condición es que la aplicación debe ser emitida por la entidad financiera para poderlo descontar. Este es un descuento que se hace anual. Descuento tributario del gravamen a los movimientos financieros. Eso está en el inciso segundo del artículo 912 del Estatuto Tributario, que fue incluido en la reforma tributaria del año 2022, que es el 0,004% descuento tributario gravamen a los movimientos financieros pagados durante el año que no exceda el 0,004% en ingresos netos del contribuyente. No puede afectar el componente de industria y comercio, al igual que el descuento tributario por los pagos a través de medios electrónicos.
Realmente, si ustedes hacen el cálculo, esto es una cifra que es irrisoria y este es incompatible con el descuento por los pagos transferencias electrónicas. Entonces siempre va mayor, o sea, no puede tomar los dos simultáneamente. O toma este gravamen financiero o toma el de 0.5%, que realmente este es mayor. Esto fue como un salvo a la bandera en esa reforma. También la certificación de ser emitida por la entidad financiera. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de exclusión del régimen simple de tributación? Esto es lo no deseable, pero si llega a usted, ¿qué pasa? Está en los artículos 15822, 15823, 15824, 15825 del decreto de 25.016. Entonces, plazo para el cumplimiento de obligaciones tributarias por periodos graduales no concluidos al momento de exclusión del simple. Nosotros ya sabemos que para estar en el régimen simple de tributación hay que actualizar el RUT con responsabilidad 47. O sea, se elimina la 05 que es régimen ordinario y se incluye la 47. A partir de momento ese año grave ya será régimen simple de tributación. Pero hay unas situaciones que son subsanables y otras no. Las que no son subsanables, por ejemplo, como que haya una reunión de vínculo laboral, ¿sí? En el transcurso del año, un ejemplo, o se llega a los 100.000 VT de ingreso en el transcurso del año. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta persona que está en régimen simple de tributación no cumplió con esos parámetros no subsanables y tiene plazo un mes para cumplir con obligaciones de carácter tributario del régimen ordinario. Es bastante traumático y no deseable. Por eso hay que hacer bien el análisis. Entonces, ¿qué dice? El plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por periodos graduales no concluidos al momento de la exclusión del simple. Las obligaciones sustanciales y formales del impuesto del orden nacional que integran el simple y del impuesto de las ventas IVA de los contribuyentes que solicitan la exclusión del simple o son excluidos del simple por la DIAN, cuyos periodos graduables no se encuentran concluidos al momento de la actualización del RUT, deberán cumplirse dentro de los plazos previstos por el gobierno nacional bajo la periodicidad que les corresponda. Un ejemplo, si digamos que en julio pasan el tope de los 100.000 VT, entonces, y digamos que el IVA le tocaba cuatrimestral, entonces el periodo que sería julio, agosto, mayo, junio, julio, agosto no se ha vencido, porque él incumplió en julio. Entonces, ese cuatrimestre entonces lo va a presentar en septiembre normal, o sea, cuando venga el vencimiento normal. Retención de la fuente en julio, entonces la presentaría en agosto normal. Ese en cuanto a lo que no se ha vencido de las obligaciones del régimen ordinario. Lo anterior sin perjuicio de lo que establezcan los municipios y distritos respecto al impuesto de industria y comercio, porque uno es el asunto de impuestos nacionales y otro la industria y comercio. Entonces, que es el estatuto tributario de cada municipio. Plazo para el cumplimiento de obligaciones tributarias por periodos graduales concluido al momento de la exclusión del simple. Entonces, el primer caso que vemos es cuando incumplió, ¿sí? Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa con las obligaciones que no han vencido? Pues las cumplen en el calendario normal. Y digamos, por ejemplo, que vimos que incumplió en julio, entonces, ¿qué pasó con las que hayan vencido? Dice, los contribuyentes del simple que incumplan las condiciones o requisitos no subsanables deberán presentar y pagar dentro del mes siguiente a la actualización del RUT las declaraciones de los impuestos sobre las ventas IVA y el impuesto nacional al consumo por los servicios de expendio de comida y bebidas, por los periodos graduales concluidos el mismo año de la actualización del registro único tributario RUT. Entonces, ¿qué pasa? De la declaración de renta no, porque vence al año siguiente, no hay problema. Pero las del IVA, si es responsable del impuesto de las ventas, bueno, venga, como usted fue en julio y era cuatrimestre, ya se venció enero, febrero, marzo, abril, primer cuatrimestre. Entonces, tiene un mes después de actualizar el RUT, ¿sí? Para cumplir con esa declaración. Y a esas declaraciones se le aplican los pagos que han efectuado los anticipos. El CRUS igual también, si es responsable del impuesto nacional al consumo, entonces también presenta sus declaraciones bimestrales, en este caso. Eso para lo que ya estaba vencido. Y la impuesto durante el año siguiente. ¿Qué pasa con la retención de la fuente en renta? Y si debe hacer autorretenedor. Entonces, pues precisamente con la retención lo que busca el gobierno siempre es que obtener liquidez. Entonces, por eso es que estableció la obligación de los anticipos bimestrales, ¿sí? Para ir recogiendo el dinero bimestre a mes. Entonces, ya ese dinero ya está en las arcas del Estado. Entonces, la retención de la fuente y las autorretenciones, pues no tendría que hacerlas de ahí hacia atrás, sino de ahí en adelante. Igual los que tenían que haber retenido supuestamente. No pueden ser retroactivos porque ellos, los clientes de estos de régimen civil de tributación en su momento, tenían actualizado el RUT de estos proveedores de que no tenían que hacerle retención porque eran de régimen simple de tributación. Entonces ahí no hay que hacer nada.
Aplicación de los pagos realizados por los contribuyentes excluidos del régimen simple de tributación. Los pagos realizados se podrán acreditar según el caso en las respectivas declaraciones que relacionen con el periodo de los periodos grabables objeto de declaración, en forma resumida. ¿Sí? Entonces, presenta declaraciones y luego se cruza con los anticipos que han efectuado. Los valores pagados por concepto de impuestos de comercio consolidado serán tratados conforme a las disposiciones que establezca cada municipio, entonces que es el estatuto de cada municipio. Efectos de las declaraciones presentadas por contribuyentes excluidos del régimen simple de tributación. Que la declaración anual consolidada del simple y la declaración anual del impuesto de las ventas IVA presentadas por contribuyentes excluidos del simple no producirán efecto legal alguno sin necesidad de que la DIAN profiera acto administrativo que así lo declare. Claro, porque si llegó a presentar declaraciones, no tienen efecto, porque incumplió y entonces lo que obliga a la DIAN es decir, bueno, por ese año, digamos año grabable 2024, presenten las declaraciones de IVA, impuesto nacional al consumo, que ya están vencidas y las que están por vencerse. Y en adelante empieza a aplicar retenciones, autorretenciones que le correspondan. Entonces, si llegó a presentar declaraciones, no tiene ningún efecto. Lo anterior sin perjuicio de lo que establezcan los municipios y distritos respecto al impuesto de industria y comercio de tableros y la sobretasa bomberil. ¿Qué pasa cuando el contribuyente solicita la exclusión del régimen simple de tributación? Entonces, ¿qué hay que hacer? Solicitud del contribuyente para exclusión del simple cuando actualiza la responsabilidad en el impuesto sobre la renta. De los contribuyentes inscritos en el simple o inscritos de oficio en el simple podrán solicitar la actualización en el RUT y excluir la responsabilidad del simple de forma presencial o virtual a partir del 1 de enero y hasta antes del último día hábil del mes de enero. Hay que tener en cuenta que el mes de enero es que tiene tiempo, por ejemplo, los que están en el régimen simple de tributación en el 2023 y en el 2024 quieren pasar al régimen ordinario nuevamente, tienen plazo hasta el último día hábil del mes de enero para actualizar el RUT, o sea, eliminar la responsabilidad 47 y pasar a la 05, que es la régimen ordinario. Ya después de pasado el término, febrero 1, no lo hicieron, serán régimen simple todo el año. Aquí tenemos para el año 2024 el calendario que el 31 da un miércoles, día hábil, pero lo ideal es no dejar para última hora. Hay un formato de exclusión que tiene la DIAN, pero es una formalidad. Los contribuyentes inscritos de oficio permanecerán como mínimo hasta el siguiente periodo grabable de inscripción oficiosa, a menos que el contribuyente no cumpla las condiciones de requisitos no subsanables. Entonces, la DIAN, por ejemplo, digamos, en el año 2024 envió unos oficios para reclasificar el régimen simple de tributación a ciertos contribuyentes, que son los que no han presentado declaraciones de renta o IVA, cuando la DIAN detecta que deberían estar obligados. Entonces, el oficio llegó este año, entonces el año siguiente en ese régimen simple de tributación, a menos que ellos no cumplan las condiciones, ¿sí? Ya se han hecho no subsanables. Entonces, caso especial para ellos. Solicitud del contribuyente para la exclusión del simple por incumplimiento de las condiciones o requisitos no subsanables. De los contribuyentes inscritos en el simple o inscritos de oficio en el simple que durante el periodo grabable incumplan las condiciones o requisitos no subsanables, para pertenecer al simple deberán solicitar la actualización en el registro único tributario RUT. Eso es lo que tienen que hacer. Esto es cuando son situaciones no subsanables. Por ejemplo, como que se haya presentado una razón laboral en el transcurso del año, que haya llegado al tope de los 100.000 VT y los pasen, cosas como esa. Entonces, ahí lógicamente, lo que vimos anteriormente, tiene que cumplir las obligaciones del régimen ordinario de ese año. Entonces, pero todo se hace primero actualizando el RUT. Pero son situaciones no subsanables. El contribuyente deberá presentar las declaraciones del impuesto de la venta IVA y demás impuestos del orden nacional sustituidos e integrados al simple. En este caso, el más común es el simple en el transcurso del año, impuesto nacional al consumo. Obligaciones varias. ¿Los responsables del régimen simple de tributación deben presentar declaración de activos en el exterior? Sí. A partir del año grabable 2023, los responsables del régimen simple de tributación están obligados a presentar declaración de activos en el exterior. El nuevo texto del artículo 607 del Estatuto Tributario establece: si los contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios, sujetos a este impuesto respecto a sus ingresos de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país que posean activos en el exterior, de cualquier naturaleza, estarán obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior. Y le agregaron: también estarán obligados los contribuyentes de regímenes sustitutivos del impuesto de la renta, o sea, régimen simple de tributación, están incluidos. Obligados los contribuyentes que en enero 1 de cada año tengan activos en el exterior de cualquier naturaleza por valor que supere los 2.000 VT. ¿Los responsables del régimen simple de tributación deben implementar el documento soporte de pago en nómina electrónica? No.
La DIAN recordó en el concepto 900.592 de 2021 que los sujetos obligados son aquellos contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios, concluyendo que los contribuyentes del simple no están obligados a implementar el documento de soporte del pago en nómina electrónica. Y es lógico porque el régimen simple, los impuestos se establecen de acuerdo a los ingresos brutos depurados. En cambio, el régimen ordinario sobre una renta líquida. Entonces ahí sí se necesitan soportar para costos y deducciones. Resolución DIAN 13 de febrero 11 de 2021, artículo 4. Los sujetos obligados a generar y transmitir para validación del documento de soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento son aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realizan pagos o abonos en cuenta que serían de una vinculación, por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a cargo del empleador que requieran soportar los costos y deducciones del impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables sobre las ventas IVA, si fuera el caso. Entonces, con eso también se está refrendando que solamente los de régimen simple de tributación, pero los contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios son los obligados a la nómina electrónica, los de régimen simple de tributación no. Los responsables del régimen simple de tributación deben implementar el documento soporte en compras efectuadas a contribuyentes obligados a pedir factura de venta o documento equivalente, sí, ya que este es requerido para aprobar la transacción que da lugar a impuestos descontables en el impuesto de las ventas. Los contribuyentes del régimen simple de tributación que requieran soportar los impuestos descontables en el impuesto de las ventas deberán generar el documento de soporte, porque el otro también es para soportar los costos de deducciones, pero como aquí no estamos hablando de renta líquida, entonces la DIAN recuerda que también afecta para efectos del IVA cuando es responsable del impuesto de las ventas. Más sin embargo, puede ser un responsable del régimen simple de tributación que no sea responsable del impuesto de las ventas, por debajo de los 3.500 VT, sea una actividad no grabada. Entonces, está en el régimen simple de tributación, pero no es responsable. Pero se recomienda utilizar el documento soporte, ¿sí? Así no es responsable del impuesto de las ventas. ¿Los responsables del régimen simple de tributación están sometidos al impuesto del patrimonio? Sí. Están sometidos al impuesto del patrimonio primero, las personas naturales y las acciones líquidas, contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto de la renta. Y para recordar quiénes están obligados, los que posean en enero primero de cada año un patrimonio líquido igual o superior a 32.000 VT, personas naturales. ¿Los responsables del régimen simple de tributación deben implementar la conciliación fiscal? No. Los responsables del régimen simple de tributación no deben diligenciar y presentar la conciliación fiscal. Esta obligación solo es para los contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios obligados a hallar contabilidad. Eso lo refrenda el artículo 171 del decreto 1625/2016, en la cual dice que la conciliación fiscal es una obligación, el cual los contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios obligados a hallar contabilidad, es una obligación para ellos, ¿sí? Bueno, entonces, conclusión, no. Y es lógico, como estamos hablando, régimen simple de tributación es sobre ingresos brutos depurados, no sobre renta líquida. ¿Los responsables del régimen simple de tributación deben presentar información exógena a DIAN? Sí. Si deben presentar información exógena a DIAN, así lo establece el párrafo quinto de la resolución 98/2020 de la DIAN. Artículo primero, resolución 1255/2022 DIAN, sujeto obligado a presentar información exógena por el año grabable 2023, entre otros. Dice el inciso D, inciso segundo del literal D del artículo primero, los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación que durante el año grabable 2022 o en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones, sin considerar el tipo de ingreso. Pero ojo también con la obligación de retener que tienen los del régimen simple de tributación, si es por pagos laborales o por compra de servicios grabados a otros del régimen simple de tributación. Entonces ya por eso estarían obligados a presentar información exógena por la parte de estar obligados a efectuar retención en la fuente. Ojo con eso. Cuando hace referencia a los obligados a presentar información exógena del año grabable 2023, hace alusión a personas naturales y sus asimiladas y las personas jurídicas y sus asimiladas. Entonces, lógicamente aquí está haciendo referencia a personas naturales, régimen simple, y también las personas jurídicas. ¿Qué pasa cuando un responsable del régimen simple de tributación supera el límite de los ingresos brutos de 100.000 VT en el transcurso del año? Debe actualizar el RUT excluyéndose del régimen simple de tributación e ingresar al régimen ordinario por dicho año y proceder a presentar declaraciones de impuestos nacionales de dicho régimen ordinario. Tiene plazo un mes después de actualizar el RUT.
Condiciones y requisitos no subsanables para pertenecer al régimen simple de tributación está en el artículo 15841 decreto 1025/2016. Entre esas, el numeral 1.2 dice: obtener ingresos brutos, ordinarios, extraordinarios, igual o superior a 100.000 VT, no subsanable. Las personas jurídicas que se acogen al régimen simple de tributación deben aplicar la autorretención establecida por el artículo 1.266 del decreto 1025/2016. No. No deben aplicar dicha autorretención porque esta obligación es para las sociedades nacionales y sus asimiladas declarantes del impuesto de la renta y complementario. Además, los responsables del régimen simple de tributación están exonerados de aplicar retenciones y autorretenciones, a excepción de las retenciones por conceptos laborales y la retención del IVA. Entonces, recordar, esta autorretención que deben aplicar las personas jurídicas que son beneficiarias de la exención de aportes al SENA, bienestar familiar y aporte de salud patronal, esa obligación no la tienen las personas jurídicas del régimen simple de tributación, porque dice la norma que ellos ni deben retener ni efectuar autorretenciones ni en industria y comercio ni en renta, solamente por pagos laborales o retención del IVA por compra de servicios a responsables del régimen simple de tributación. El artículo 166 del decreto de 25/2016 dice: contribuyente responsable de la autorretención de título de impuesto de la renta y voluntarios, obligación que está a partir del 1 de enero de 2017, y hace énfasis en el numeral primero que trate de sociedades nacionales y sus asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de la renta y complementario. Entonces, como el régimen simple de tributación es un régimen diferente al régimen ordinario, entonces no están obligados a esta autorretención. Les habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público.